pacto social. Estoy grabando para poder tener después referencia de nosotros. Ok, está bien. Entonces, Seguimos. las constituciones como la de nosotros todavía y la de los Estados Unidos y muchas constituciones que no rectifican este modernismo constitucional, pues son constituciones que te han otorgado el derecho bajo la ley, bajo la influencia de la ley. O sea, la ley te impone y te reconoce hasta dónde, cuál es tu movilidad. Pero cuando estás hablando de que incluyes en la ley los derechos humanos generales, ¿me estás oyendo? Sí, sí, yo te estoy escuchando. Cuando estás hablando en una ley como la de México, que incluye a los derechos humanos como ley fundamental, ley positiva, ley escrita, no tienes ninguna duda. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos, eso fue su ventaja. Fue la primera constitución escrita y por eso todo el mundo copió. Porque tú no podías interpretar el derecho de lo que tú querías, porque te decían, no, espérate, mira, aquí en el artículo de la Constitución está escrito esto, esto y esto y esto y esto, y esta reforma está escrita y aplica esto y esto. Si tú no lo tienes reconocido, si no es una ley escrita, establecida, pues todo el mundo lo interpreta como quiera. Entonces, Así mismo. No, lo que México, pasa es que es lo que él dice, es lo que él dice. Están las dos corrientes, la corriente naturalista, que a mi modo de ver, la corriente, escucha, sí, la corriente positivista, a mi modo de ver, está un poco atrasada, ¿no? En el tiempo ya. claro, claro que sí, Y, claro que sí. y entonces, lo más que se está aceptando ahora mismo en el mundo es la corriente naturalista, es decir, El modernismo que las constitucional, personas tienen derechos independientemente de las leyes o no, que son derechos que son intrínsecos, que son la ley te lo inherentes a la reconoce. persona. Y es, Eh, como yo te ponía el ejemplo, en, en, en Cuba la gente no tiene derecho, pero, o sea, ninguno, ninguno. no se les reconoce el derecho por ley, pero sí tienen derechos de forma natural. El derecho no perece. Por eso te puse el ejemplo de la Exactamente. Constitución del 40. A mí no me interesa lo que la dictadura diga sobre la Exacto. Constitución del 40. O sea, muchos cubanos interpretan el valor y la decisión y la legitimidad de la Constitución del 40 más allá del criterio de esa basura. O sea, yo te empecé diciendo que yo no reconozco nada, absolutamente nada de la dictadura como ningún mamotreto de ley, porque ya lo vimos en diciembre pasado cómo esta nueva reforma de la ley, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una ley que creó 28 sanciones nuevas, o sea, que vive de la represión. Y entonces, en el carácter del derecho, eso no está fundamentado en ninguna ley democrática. En el concepto democrático eso no existe. Pueden haber errores en las leyes democráticas, pero están las protecciones constitucionales y están las protecciones, garantías constitucionales y están los tribunales supremos de justicia y están las cortes arbitrarias. O sea, tienes un montón de defensa sobre tus derechos. Eso lo da las leyes democráticas, que son las que único que uno debe de hablar. Y entonces Claro. hay que reconocer que nosotros en la Constitución del 40, en cuanto al derecho constitucionalismo, del constitucionalismo moderno, estamos atrasados. ¿Por qué? Porque no tenemos personas, te expliqué, que no tenemos personas que nos expliquen ni que nos modernicen en Ajá. los... O Pues sea, vamos a tenemos que seguir ser... viendo que quedan 7 minutos. Es en los puntos finos en donde se distinguen los buenos abogados de los malos abogados. ¿Cuál es la diferencia entre que la Constitución me otorgue derechos y la Constitución me los reconozca? ¿Qué importa una palabra? Importa y mucho. Si la Mucho. Constitución te dice, vas a gozar de estos derechos porque yo te la otorgo, quiere decir que yo antes de la Constitución no tengo nada. Lo mismo Si que yo la decía. Constitución me dice, gozas de los derechos que a través de esta Constitución te reconozco, ya los traes. Lo único que estoy haciendo como ordenamiento jurídico es cuidártelos. Cuidártelo. Exactamente. Decir, Eso es. yo te Ese. decía que te iba a dar la razón, yo te decía que te iba a dar la razón, porque cuando hablamos Sí. de esto, no podemos excluir que los derechos existen, que es lo que tú me querías decir. O sea, Exactamente. tú me decías, sí, pero que los Ese, derechos ese es el sí, key de nuestra discusión. sí, La palabra otorgar, fíjate que él la menciona ahí, que claro, exactamente, que anteriormente decía, usted, esta constitución te otorga derechos, significa que tú antes no los tenías. En no lo realidad no es tenía. así.
En realidad no Así es es. así. Usted siempre ha tenido los derechos. Lo que pasa es que con la Constitución yo te los reconozco y yo te los protejo, yo te los cuido. Bueno, entiende lo que antes existían, como discutimos, el derecho, los derechos del hombre y más tarde los derechos humanos, pero había muchas constituciones anteriores a eso que no se referían a esos derechos. Ahora, Sí, como dijimos, desde que tú estás en el vientre materno, ya tú tienes derechos. O sea, exactamente. Pero eso fíjate que es y independientemente, cuando vienes con eh, esos derechos, no son transferibles, son inherentes en la persona. Ya tú vienes ah, con el derecho como persona a existir, el derecho de usufructar la vida y obtener los exactamente. beneficios. Pero los Y, beneficios son entre y comillas. con respecto a eso, bueno, estuve leyendo que creo que te lo mandé, ¿no? Por privado ahí en Messenger, que inherente significa no que no sean transferibles, sino que son naturales, que vienen, que nacen contigo. Naturales, Entonces, pero por eso eh, mismo es que yo defiendo el naturalismo más que el positivismo, claro, porque porque es esto es una que, corriente porque es moderna. que es como No en es Corea del tampoco Norte. En Corea del Norte no tienen los derechos garantizados en ninguna constitución, en ninguna ley. Sin embargo, sí tienen los derechos de forma intrínseca. eso Que sí, el gobierno los viola, que la constitución lo viola, que las leyes lo violan, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo decir entonces que yo debo esperar a que la Constitución me otorgue mi derecho porque yo ya los tengo antes de que ella me los otorgue. La Constitución lo que puede sí, hacer es lo que yo te cuidármelo. Y Exacto. lo que yo te decía es que estamos de acuerdo, pero mira la diferencia, lo que él está planteando, mira la diferencia. Una, cuando la Constitución no te otorga el derecho, sino cuando te reconoce el derecho. Y Exacto. en la legalidad de la Constitución, por ejemplo, las constituciones actuales que no incluyen como fuente, como fórmula oficial a los derechos humanos, son constituciones que se dicen que otorgan el derecho, como él empezó diciendo. Ahora, cuando tú empiezas a ser conservador con respecto a esto, entonces tú tienes el indicativo en la que él ya te empieza a dar razón, a ti también. Pero no quiere decir que la otra fuente, la otra constitución ya dejaron de existir, porque es el mismo base que tú me estás planteando. Las constituciones que otorgan el derecho están todavía vigentes y están reconocidas como un orden de ley. Lo que pasa es que el sistema de constitucionalismo internacional y mundial con respecto a las leyes han cambiado demasiado. Hay demasiadas mentes súper importantes que yo las he visto casi todas, llevo mucho tiempo, cambiando el concepto de derecho y de la formulación del derecho. La están cambiando. O sea, tú, igual que los derechos humanos, los derechos humanos van a tener un cambio de modernización. Quizás no desaparezca esto y esto y esto y esto y esto, pero va a tener una transformación como la han tenido otros conceptos que no desaparecen el derecho, pero sí lo amplían. Puede ser que eso suceda y él te lo va a explicar. Bueno, O sea, teniendo en nunca cuenta, va. ya nos quedan 2 minutos y algo, creo que no nos va a dar tiempo ver el video completo porque me dice que tengo que, ¿cómo se llama? No, no, lo que hablamos Comprar la ya versión para mí. Pro. Pero bueno, ya para entonces resumir, creo que estamos de acuerdo. Entonces que sí, que la Constitución puede venir a reforzar, puede venir digo, cuando digo la Constitución, estoy hablando de las leyes en general, ¿no? Pues, la Constitución es la ley Sí, de leyes. Y una Constitución lo que más puede hacer, eso es en mi concepto personal, que como te dije ya, descubrí que soy naturalista, porque creo que las personas tienen derechos independientemente de las leyes. Y para mí, entonces, la ley se subordina a los derechos. No sé si, lo porque lo que a él te lo que hemos visto, porque explica, hemos conversado bastante, creo que tú eres más sí, positivista. Creo que tú le das, lo que él te explica, que, o sea, nada existe sin una norma. O sea, ajá, si tu propósito está dentro de una norma que claramente defiende el derecho, aplicado a los derechos humanos, aplicado a con cualquier concepto de derecho, si está dentro de una norma, es una lástima que no podamos llegar hasta el final. Si sí, no está escrita esa norma, pues no tiene valor a los efectos de la ley. Tiene efecto, tú puedes seguir siendo el propietario, tú puedes seguir teniendo tus derechos humanos, pero a los efectos
tú lo puedes ver después. Él dice que que primero la primera condición es que las normas tienen que estar escritas para que haya una definición. Por eso México incluye a los derechos humanos, que te repito, lo deberían hacer todas las constituciones como una fuente oficial. Porque de lo contrario, se dice que la Constitución es la ley fundamental, es la ley de todas las leyes, el pacto social que por acuerdos determina los derechos, bla, 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 bla. O Bueno, sea, ya lo que él dice es que se va a terminar el meeting dentro ya de porque la me está norma, dando menos de 2 minutos. bueno, tiene que estar dentro de la norma, como tú lo quieras ver, pero tiene que estar dentro de una norma específica que lo explique y que la defienda. Porque si no tiene una norma, no tiene una ley, tú puedes seguir viendo el video. No hay defensa jurídica, no hay